Buenas tardes. Bueno, en este caso, para el trabajo de investigación yo estoy haciendo de manera individual. Elegí el tema de el caso de Sada Goray y Mauricio Fernandini, que es un caso mediático, conocido, ¿no es cierto?, que ha salido en la prensa, ¿no? Y varias investigaciones sobre el tema de fondo mi vivienda, ¿no es cierto? Y finalmente que ha llegado, ¿no es cierto?, a una presión preventiva de parte del juez Raúl Justiniano, ¿no es cierto?, que aprobó el pedido del Ministerio Público de 30 meses en contra de la empresaria Sada Goray, Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia, ¿no es cierto? Investigados por presunto delito de colusión agravada y otros en contra del Estado, ¿no es cierto? El magistrado finalmente determinó que en este caso hay un riesgo procesal por, por en los casos de cada uno de los personajes mencionados, ¿no? Y por lo tanto la presión solicitada por el Ministerio Público sí accedió, ¿no? Fondo Mi Vivienda, ¿no es cierto? Es un fondo supervisado por el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Banca y Seguro, AFP. Su principal función de este fondo es ofrecer créditos hipotecarios para la compra, ¿no? Para la compra, construcción o mejora de viviendas en zonas urbanas, con zonas urbanas con servicios básicos en un plazo, ¿no es cierto?, de 5 a 25 años. Eso es su principal objetivo, su principal función de Fondo Mi Vivienda. ¿Ya? Tiene como visión, ¿no?, liderar la transformación del sector inmobiliario, posicionándolo como una de las principales actividades, ¿no?, económicas del país. Su misión es ser un banco sostenible que genere soluciones para el acceso a la vivienda social de manera eficiente, ágil, transparente e innovadora. Su propósito es más familias peruanas haciendo realidad el sueño de vivienda propia. ¿Ya? Fondo Mi Vivienda está creado, ¿no es cierto?, para justamente hacer esa realidad de las familias peruanas, ¿no es cierto? Pero esto en en Ministerio de Vivienda, particularmente en Fondo Vivienda, se ha descubierto una trama de corrupción, ¿no?, de coimas, que ha salido a luz y finalmente se ha dado la presión preventiva que mencionaba, ¿no? En el análisis del caso, por ejemplo, tenemos la corrupción de Fondo Mi Vivienda, ¿no es cierto? Del caso de la empresaria Sada Goray, ¿no? La empresaria inicialmente se ofreció como colaborador eficaz y manifestaba que era extorsionado por los funcionarios, ¿no?, por funcionarios del Estado, ¿no?, del gobierno de Pedro Castillo. Pero analizando y viendo el caso, ¿no?, no podría calificar como extorsión, pero una extorsión es un tal, pues, ¿no?, que atentan contra tus bienes o contra tu integridad, tu persona. En este caso no. En este caso se entiende esta coima que entregó la empresaria ha sido para aprovecharse, ¿no? Obtener un direccionamiento, un proyecto a favor de su empresa, Marca Group, ¿no es cierto? Y por lo tal, eso ya sería una corrupción, ¿no? Una corrupción. Como sabemos, ha manifestado que ha entregado 4 millones al ex asesor del gobierno Salatiel, de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo, ¿no? ¿No es cierto? Sada Goray. Y también se ve en la compra de ese terreno de 90 hectáreas en Chilca, ¿no es cierto? Inicialmente el primer dueño lo compró con $35,000 y finalmente, ¿no?, como ha ido pasando y esta empresa, ¿no?, Marca Group de Sadaguray, termina vendiéndolo al Grupo Centenario por 48 millones, ¿no? ¿No es cierto? O sea,
O sea, entiendo que en este caso, Sara Goraichon sacó, ¿no?, beneficio del gobierno de Pedro Castillo para sus intereses empresariales, ¿no? Eh, ya analizando con el tema, tema solicitado, tenemos el tema de Sócrates, ¿no es cierto? Un gran filósofo griego que abordó las leyes injustas y su obediencia, ¿no es cierto?, en varios de sus diálogos, ¿no? Sócrates decía, ¿no?, que las leyes, así sean injustas, debíamos de obedecerlo, porque estos venían, ¿no?, como resultado de un acuerdo social, ¿ya? No podíamos ir en contra, ¿no?, de las leyes, ¿no? Lo que sí podíamos hacer es, mediante la razón y la persuasión, cambiar esas leyes, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, se ha visto, bueno, la corrupción de Fondo Mi Vivienda, ¿no? Con una afectación, ¿no?, de más de 1 millón de personas, ¿no? Sobre todo de los sectores D y E, que son los más necesitados de la vivienda social, ¿no? Bajo la modalidad de construcción en sitio. Su finalidad es eso también de Fondo Mi Vivienda, ¿no? Que tiene que ser viviendas sociales de construcción en sitio, ¿no? Pero en este caso, mediante coimas ha sido direccionado, ¿no? Ha sido direccionado a la modalidad de adquisición nueva, ¿no? Esto favoreciendo, ¿no? Favoreciendo los proyectos inmobiliarios de la empresa de Goray, ¿no? Vemos una obediencia, en este caso analizando, vemos una obediencia a una norma obtenida por coimas, ¿no? Sería una norma injusta, ¿no? En este caso, ¿no?, que perjudicó a la población, ¿no es cierto? Ya también tenemos a Platón. Ya Platón decía, ¿no es cierto?, que la democracia era eh, la democracia no era correcto desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque llegaban políticos y demagogos que abusaban, ¿no es cierto?, de la incapacidad política del pueblo, ¿no? Él decía, llegaban por arte de la mentira y el engaño, ¿no? Inculcado por los sofistas, ¿no? Entonces, más bien él decía que los gobiernos deben ser aristocráticos, ¿no? Los más preparados tenían que gobernar ¿no?, el país, ¿no? Entonces, igual, en este caso, ¿no?, las coimas del Fondo Mi Vivienda se ve justamente una corrupción de la clase política, ¿no? De la clase política y empresariado, ¿no? Esto también, en parte, a la pérdida de valores morales en la sociedad, ¿no? Eh, De ahí tenemos a Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles decía que la justicia es una virtud moral, ¿no?, que se encuentra entre el exceso y la deficiencia, ¿no? En, en la ética a Nicomano, ¿no?, Aristóteles argumenta, ¿no?, que la moralidad no solo es un conjunto de reglas o leyes, sino una forma de vida que se basa en la virtud y la excelencia, ¿no? Lo cual no se ve, ¿no? Hoy en día no se ve. La moralidad se ha perdido, ¿no es cierto? La corrupción de funcionarios es tal, ¿no? Hoy en día, ¿no es cierto? Mm, se debe aplicar una justicia correctiva, ¿no?, contra los funcionarios, ¿no es cierto?, que han direccionado fondos a favor de determinadas empresas, ¿no?, privando de un hogar a los más desfavorecidos, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso particular, ¿ya? Rousseau dice, ¿no es cierto?, que el hombre, es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Por ello, él sugiere que debe haber un contrato social, ¿no?, para proteger a la persona y sus bienes, ¿no? ¿No es cierto? Este, de modo que él propone también una democracia representativa, el cual vivimos, ¿no? Por ello, los principales derechos son la igualdad y la libertad, ¿no? Eh, Aquí igual se ve las desigualdades, ¿no? Las desigualdades en la sociedad, ¿no? En el tema de la corrupción. Eh, como conclusión, Como conclusión, en mi caso yo me reafirmo que la corrupción es el principal problema del país, es un mal general, un cáncer, ¿no? Según la Contraloría, el país, ¿no es cierto?, ha perdido más de 24 millones de soles en actos de corrupción. Este mal uso de parte del funcionario de su autoridad, de sus derechos, que se le confía en beneficio personal, contrarios a la ley y principios morales, afecta a la sociedad
su desarrollo, el cual se debe combatir con sanciones más drásticas, ¿no? Se debe volver a apostar por los valores morales en la sociedad mediante campañas, capacitaciones, ¿no? A la sociedad en general para recuperar valores perdidos, ¿no? Las recomendaciones que yo hago es una limpieza, ¿no? De los aparatos del Estado, sancionar a los funcionarios corruptos si es posible de por vida, ¿no? De los ejercicios de cargos públicos, y la justicia debe sancionar de acuerdo a la ley sin favorecimiento o tinte político, ¿no? Trabajar en valores morales en la sociedad en general, escuelas, hogares, ¿no? Mediante programas, etcétera, ¿no? Apoyar la lucha contra la corrupción con planes adecuados y viables de ejecución para que la sociedad avance en su conjunto. Esas son las recomendaciones. Muchas gracias.